durante todo este tiempo, desde el momento en que te conocimos, Dios bendito. Gracias, maravilloso Dios, por este día, Señor, por esta mañana soleada, Dios bendito. Gracias, Señor, por el aliento de vida que nos das esta mañana, Señor. Gracias, Dios, por este grupo, Señor. Gracias por el hermano Luis Fernando, Señor, y el hermano Alcalá, Dios bendito. Gracias por poner en sus corazones, Señor, este ministerio, Dios bendito. Yo te ruego, Señor, que les estés dando sabiduría, Dios amado, para que ellos sepan dirigir este grupo, Señor, porque es una responsabilidad muy grande, Dios bendito. Señor, bendice todas las familias que están aquí representadas, Dios bendito, que tu Santo Espíritu, Señor, ilumine nuestras vidas y nos dé sabiduría y discernimiento, Señor, para entender tu palabra, Señor, y lo que tú quieres hacer con nuestras vidas, Padre Santo. Te lo rogamos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén, amén. Bueno, muchas gracias, mi hermana. Ya empezamos la grabación desde el momento en que empezamos la oración, así que ya estamos quedando grabados. Bueno, voy a compartir entonces, mis hermanos, la pantalla del material que hemos estado trabajando. A ver. Bueno, algo me pasó aquí que no me responde. ¿De? Esto es. No, no hay que salir. Lo que hay que hacer, mis hermanos, es que solamente una de las dos conexiones debe tener el audio activo, lo que es sonido y audio. El otro lo puede usar. Si utilizan los dos, entonces sucede ese feedback, esa retroalimentación de sonido y produce ese chillido. Pero sí pueden estar los dos. Lo que pasa es que no pueden usar los dos el sonido. Esa es la limitación. No sabe qué pasa. Es que tenemos un parlante que sube el volumen porque mi audio está apagado. No, yo voy a salir. No, tranquilo. No, pueden estar los dos. Pues les digo, tienen que apagar no solamente el audio, sino el micrófono, o sea, las dos cosas. Para dejar que funcione de uno de ustedes nomás. O sea, el que tiene conectado el parlante, que funcione parlante y audio de ese. El otro no. El otro sí debe tener apagado todo, tanto bloqueado el micrófono como bloqueado. Ya lo apagué. Ya lo apagué. Por más feedback. Apagamos eso. Voy a salirme de aquí. No hay que salirse, mis hermanos, para que puedan estar las dos conexiones. Solo lo que se necesita es que uno de ustedes ¿Cancelar uno? Cancelen el sonido tanto en micrófono como en audio. O sea, no más, eso es todo. Bueno, sigamos acá. Me tocó que volver a abrir el... Es que todavía está aquí. Sí. Salir. No me pida que no lo vea. Se la llama, se me olvida. Porque tú estás bien, mi mamá. Hildardo, ¿estás ahí? Yo sí. Bueno, mis hermanos, toda esta parte ya lo habíamos visto. Todo esto ya lo trabajamos. Que era acerca de los materiales con los que se escribía, que eran dos. ¿Cómo se llamaban los dos materiales, mis hermanos?
Los papiros Eso. y los rollos. Pergamino y papiros. Pergamino. Papiro y pergamino, muy bien. ¿Y cómo se llamaban los que construían con eso? Rollos. Rollos, o si no, los que hoy se parecen a los libros de hoy en día. Ay, mis hermanos, no leyeron. Códice. Eso, hermana, juiciosa como siempre, hermana. Los códices, sí, señor. Esos son los antepasados de los libros. Y esos también se hacían en papiro, ¿no es cierto? Sí, sí. No, señores. Solamente se hacían en pergaminos. En papiro no, porque se cosían y el papiro era muy, muy delicado. Entonces esos códices solamente se fabricaban en piel, o sea, en pergaminos. Bueno. Listo, mis hermanos. Entonces vamos a continuar. Ese es como un breve repasito ahí chiquito, pero entonces vamos a seguir. Entonces estamos ahorita en la continuación de la temática y lo que queremos entonces es entender un poquito en todo este proceso de la configuración de la Biblia, o lo que hoy en día nosotros, digamos, tenemos como nuestro libro máximo de la Biblia. ¿Qué sucede cuando un hallazgo arqueológico encuentra un texto? ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que se hace? ¿Cuál es el proceder en un caso de estos? Entonces, es un proceso bastante cuidadoso, bastante minucioso, bastante delicado de alguna manera, y entonces los hombres dedicados digamos, a hacer esta valoración se hacen ciertas preguntas muy importantes. ¿Por qué quise incluir esto dentro del proceso, mis hermanos? Porque es que esto es con lo que han tenido que, en estas circunstancias se han visto en repetidas ocasiones los hombres y mujeres que se dedican a, digamos, a hacer este estudio de lo que la arqueología va encontrando, debido a que la arqueología, a que estos descubrimientos van hallando material de la palabra, material que lleva muchos siglos allí guardado en unas vasijas y demás. Entonces, hoy en día lo hemos encontrado y hay que valorarlo. Hay que saber si es oportuno tenerlo en cuenta, si no, y poder, una vez se haya determinado si es oportuno o no, entonces se puede decir, bueno, entonces vale la pena tenerlo en cuenta, y eso ha cambiado de gran manera el proceso de las traducciones y de las versiones que nosotros tenemos hoy en día. Entonces, por eso es importante que esta sección, digamos, esté incluida en todo este proceso, porque es pieza fundamental de lo que ha sucedido para que tengamos hoy en día las Biblias que tenemos al alcance de nuestra mano, ¿sí? Entonces, pareciera que no fuera de forma directa, pero la verdad es que sí tiene muchísimo que ver de forma directa en que hoy tengamos más versiones como las que tenemos. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces, ¿cuál es ese proceso? ¿Qué sucede cuando se hace un hallazgo de un nuevo manuscrito? Entonces se hacen una serie de preguntas. Las preguntas son, la pregunta ¿es genuino? Pero entonces, ¿qué significa que sea genuino? Entonces aquí vamos a ir mirando lo que significa cada uno de esas situaciones, de esos términos. Entonces, si fue escrito por el autor, ¿sí? O por los autores cuyos nombres llevan, ¿sí? Que si la fecha se refiere, o sea, que si hay alguna parte donde mencione pues sobre más o menos qué fecha se da, ¿sí? Y si contiene la información dada originalmente por sus escritores. Esta parte es complicada de determinar, ¿sí? Para eso, entonces se apoyan en diferentes, digamos, ciencias alrededor para poder determinar si es o no es genuino. Entonces, hay que entender que es genuino por varios aspectos, porque el autor o los autores, ¿sí? Son los que los que escribieron eso, básicamente. Sí, que haya una referencia a la fecha, ¿sí? En la que se hizo ese escrito, ¿sí? Y que haya sido escrito por esas personas. Entonces, ¿sucedió eso? ¿Sí le pasó eso a ese manuscrito? Entonces, esa es una primera pregunta que se hace. Viene otra pregunta muy importante, y es si es auténtico. Entonces, ¿qué significa que sea auténtico o que no sea auténtico? ¿Sí?
Bueno, ahí ya es distinto. Ahí lo que se refiere es si eso que dice, ¿sí? Es verídico. Eso que está narrando ese escrito, eso que se está diciendo en ese escrito, si es o no es verídico. Si eso que está escrito allí es verídico, entonces se dice que ese escrito, que ese manuscrito es auténtico. Pero auténtico no quiere decir que sea genuino. Entonces miren la diferencia, ¿sí? Auténtico quiere decir que lo que está escrito allí, ¿sí? Es verídico. O sea, lo que está escrito es verdad, es así. Y no necesariamente el escrito puede ser genuino. Puede que no sea genuino, ¿sí? Pero que sí sea auténtico, ¿sí? Entonces, ¿qué significaría que sea genuino y que no sea auténtico? Pues que al ser genuino quiere decir que, digamos que es el propio escrito o de los escritos que se escribieron en su momento. Y auténtico, porque es que lo que está diciendo allí es cierto. Es muy posible que nosotros encontremos escritos que sean auténticos y sin embargo no sean genuinos, ¿sí? Como es posible que encontremos lo contrario, mis hermanos, escritos que sean genuinos pero que no sean auténticos. ¿Qué se refiere? Pues un escrito genuino, pues quiere decir que es el que se escribió de verdad en su momento, pero resulta que cuando vamos a leer, resulta que lo que está escrito allí no tiene un contenido verídico. Eso más o menos es lo que le sucede a los libros apócrifos, ¿sí? Que cuando se han encontrado los libros apócrifos son genuinos porque fueron de la época que se dice, escritos por la persona que se dice, digamos que son textos propios de la época y de las personas que los escribieron, pero lo que dice allí, digamos que no es lo correcto. Hay unas contradicciones o hay unos temas que se tocan que no están en concordancia con el resto de la palabra. Entonces no resulta siendo auténtico. Entonces, miren que para nosotros en el idioma español es como casi que un sinónimo las dos palabras. Y que sea genuino y que sea auténtico para nosotros es como igual. Es como igual, pero digamos que hay unas diferencias desde el punto de vista pues de la interpretación propia de los textos. Entonces, ¿alguien iba a decir algo? Mi hermano Darío Marulanda tiene la mano levantada. Adelante, mi hermano, todos te escuchamos. Pues de pronto para mí es más fácil traducirlo y no sé si a alguien le sirve eso. Lo genuino es como decir el original, ¿cierto? El original. Por decirlo así. Y lo auténtico, que no quiere decir que sea genuino, que sea original, puede ser una copia del original. Es correcto. Podría interpretarse así. Entonces, de hecho, los dos conceptos, aunque están cercanos el uno al otro, básicamente, ¿qué es lo que nos interesa más a nosotros desde el punto de vista de poder tenerlo en cuenta? Nos interesa más inclusive que sea auténtico a que sea genuino. Obviamente no estoy diciendo que no sea importante que sea genuino, claro que sí es muy importante. La idea es que sea los dos. Pero lo que quiero decir es que si es genuino, sí, o sea que si es de la época en que se escribió y demás, pero resulta que lo que está diciendo allí no está como en concordancia con el resto de la palabra, entonces pues es un libro importante, es un libro histórico, es un libro digamos que se reconoce pues como un libro antiguo, pero no es un libro que se le va a dar, digamos, el respaldo como para ser tenido en cuenta pues en las traducciones bíblicas, por ejemplo. ¿Sí me hago entender, mis hermanos? Entonces, ¿por qué? Luis Fernando, me pareció muy importante el aporte del hermano Darío. Sí. Como ejemplo muy preciso, hermano Darío. Entonces, si puedes agregar ahí como ejemplo lo que acaba de decir el hermano Darío, una cosa es genuina por tal cosa y auténtica por tal otra, ¿sí? Para tener como más claridad desde el punto de vista práctico. Si quieres agregarle el comentario del hermano Darío. Sí, de hecho lo podemos hacer, sino que como aquí sigue otro de bajito y eso, pero sí, de hecho podemos modificar la presentación un poquito para que también lo incluya, me parece que está muy bien. Entonces, ¿qué es genuino? Genuino es, por decir así, como el original o el que se escribió en la época en la que se dice que se escribió. Eso es que sea genuino, ¿sí? Quiere decir que fue escrito por las personas que el escrito dice y que fue en la época en que el escrito dice. O sea, si es verdad, sí es un escrito que tiene 1000 años de antigüedad, 3000 años de antigüedad, cosas así. Entonces allí se dice que es un escrito genuino. Ahora, que sea auténtico ya es distinto.
Que sea auténtico ya tiene que ver es con que lo que dice el escrito sea verídico o no lo sea. Si lo que dice el escrito es verídico, entonces es auténtico, ¿sí? Entonces uno puede decir, ese es un escrito auténtico. ¿Qué quiere decir? Que nosotros hoy en día podemos tener escritos auténticos, en el sentido de que podemos escribir cosas que son verídicas, y a eso lo califica como auténtico, más no como genuino, porque para que sea genuino tenía que ser un hallazgo, pues, de un documento que tenga muchísimos años, pues, digamos, allí guardado, pues, históricamente. Bueno, si está queda claro hasta ahí, mis hermanos, los conceptos que se fijan los que hacen este tipo de valoración para saber si se tiene en cuenta o no. Hermano Luis Fernando. Adelante, mi hermano, te escucho, hermano Robles. Sí, de pronto la palabra genuino también puede coincidir con la palabra procedencia. Sí, podría, pues, sí, también podría ir de la tenemos, mano. Sí. Tenemos el ejemplo en que de la carta a los hebreos, donde no sabemos quién es el escritor, pero sabemos que es auténtico por la información que lleva, que armoniza completamente con la palabra de Dios. Armoniza completamente con la palabra de Dios, es correcto. Hermano Es William, excelente ejemplo, mi hermano. Muy Excelente. Bien, muy bueno, ejemplo. William, muy bueno. Muy buen ejemplo. Ahí se ve claramente que entendió el concepto, mi hermano. Y eso es justamente lo que está diciendo mi hermano William. O sea, genuino y auténtico, la idea es que se cumplan las dos cosas, sí, pero a veces el genuino no está del todo claro, pero no puede faltar que esté el auténtico. Eso sí, no puede faltar. O sea, si no cumple el auténtico, pues hay que descartarlo desde el punto de vista de ser tenido en cuenta, pues para hacer herramienta de traducción para las Biblias, ¿no? Desde ese punto de vista no se podría tener en cuenta. ¿Por qué? Porque sería un escrito que no va en la misma línea, en coherencia, en concordancia con lo que dice el resto de la palabra, porque lo que está escrito no se considera como verídico. Entonces eso es. ¿Sí está claro hasta ahí, mis hermanos? ¿Todos vamos parejos? Sí, señor. Bueno, adelante. Hacer un pequeño aporte, hermano. Pequeñito. Adelante, mi hermano John Wilder. Sí. Es como decir que el auténtico es examinar que la palabra no haya sido alterada, no haya sido de pronto cambiada o que haya escrito con otras. Sí, también, exactamente. Correcto, sí. correcto. Exactamente, que lo que esté escrito allí sea efectivamente verídico, sea efectivamente cierto. Puede ser porque si no llegara a ser cierto, si no llegara a ser verídico, puede ser como tú dices, porque alguien lo ha cambiado, porque alguien ha hecho una modificación, puede pasar. Pero también puede pasar porque desde el momento en que lo escribieron originalmente, hace mucho tiempo atrás, siglos y siglos atrás, pues lo escribieron así. Porque el que lo escribió, pues ese era su pensar y de pronto tomó la decisión de escribirlo con algo particular y eso hace que ya no sea auténtico, que no sea verídico lo que está escrito y por lo tanto no sea auténtico. También podría ser. Entonces la causa por la que finalmente no es verídico, pues digamos que no la tenemos muy clara, pero lo que sí tenemos claro es que si eso no es verídico lo que está ahí escrito, si es verídico se considera auténtico. Si no es verídico lo que está escrito allí, el contenido de lo que está escrito, entonces se dice que no es auténtico. Como les decía hace un rato, eso es lo que sucede, por ejemplo, con los libros apócrifos. Los libros apócrifos son genuinos, mas no son auténticos, ¿sí? Son genuinos porque son escritos en esa época, pero no son auténticos porque no van en línea directa con lo que dice el resto de las escrituras. Entonces, por eso, digamos que no se consideran como libros inspirados, ¿sí? Para ser tenidos en cuenta como para la traducción propia, pues, de la Biblia. ¿Listo? Creo que la pastora... Un aporte, Fernando, perdón. Perdón un momentico, mi hermano. La pastora creo que iba a decir algo. No solamente para acentuar algo que Luis Fernando dijo, que es muy importante el auténtico, porque si nosotros fuéramos al genuino, pues realmente en cierta manera no lo entenderíamos muchas cosas porque se refiere también a los primeros escritos que aún ellos no existen y los que existen que están en una biblioteca, creo que en Alejandría. Entonces hay unos que llama la atención es el proceso de traducción que han tenido o el proceso de renovación
Cuando los escritores lo hacían, ellos trataban de ser lo más fidedignos y cuando no entendían, ellos dejaban más bien el espaciecito o dejaban un escrito al ladito de él para que se entendiera eso, ¿no? O en las Entonces, márgenes. Es muy común que en las márgenes se encuentren esos escriticos. claro, uno puede ver, entonces, como veíamos, creo que tú presentaste unas diapositivas pasadas y se ven algunos espacios que por el tiempo, el deterioro natural del material, pues no se van a tener. Entonces sería muy difícil si no hubiese habido esos copistas que hubieran ido reproduciendo los rollos, los escritos en ese tiempo. Entonces es muy importante saber que lo auténtico sí, era lo que quería decir. Sí es muy importante lo auténtico porque se va reformando. Y otra de las cosas es que hay que ser nosotros también auténticos en eso, porque en las traducciones que que uno lee, tiene que saber qué fuente es la que hay. ¿Sí? Y eso me acuerdo de una pregunta que hizo Ever, que era, ¿cómo hace uno para proteger, cómo ha hecho para proteger las escrituras? Creo que así era, decía, ¿no, Ever? Para proteger las escrituras y que sean auténticas y cómo interpretarlas hoy en día. Entonces, creo que eso es una de las fuentes muy importantes, tener eso, de que nosotros también tenemos que ser auténticos al estudiarlo, saber de que a dónde vamos y qué vamos a seguir. Por lo menos hay una versión que me llama mucho la atención, reciente, y decían, nos tomamos el trabajo de ir a los manuscritos más antiguos, la nueva versión internacional, para traerla a un lenguaje actual. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ir viendo. Tener la autenticidad es muy importante, pero nosotros también seguir eso, no porque sea fácil una versión la vamos a tomar, sino porque también ver de dónde surge. Correcto, muchas gracias, pastora, por el comentario. Sigue el hermano Héctor Alcalá y después sigue el hermano Ever Carrillo. Adelante, hermano Héctor. Este tema que estamos tocando es muy importante tenerlo con precisión y claridad. Entonces yo quiero que intervengan allí unos hermanos desde el punto de vista tecnológico. Los conozco que saben de esto. El hermano John Wilder, el hermano Ever y el hermano Juan, que saben de tecnología mecánica o eléctrica, no sé. Para que hagamos una comparación práctica entre un repuesto genuino, ¿sí? y un repuesto auténtico. Entonces, a ver si ellos nos pueden aportar algo. Y ese ejemplo concretico nos aterriza mucho en lo que estamos hablando. Sí, hermano de Wilder y Ever y Juan. Y otro hermano que sepa, que pueda aportar. Pues, muy difícil la pregunta, muy difícil. No, un poquito, pero no mucho. Ya. Se le dice homologado cuando son repuestos. Eso. La verdad es que cuando sacan un repuesto original, de por sí el repuesto primeramente viene en el carro, cuando sacan el carro, ¿no? Sí. Ya cuando lo fabrican original y genuino. Original y homologado. Homologado. Se diferencia, hay algunos que, como lo decía yo ahorita, ellos lo quieren adulterar, le quieren meter a uno homologado por original, pero cuando la persona conoce el repuesto y conoce realmente cuáles son las marcas o en qué forma está hecho, en qué material, entonces uno puede distinguir cuál es el original y cuál es el homologado, aunque le hayan puesto algún sello original o algo. Sí, es correcto, muy importante sí, eso. Conoce, sí, porque hay mucho engaño, hay mucha... Uno le venden un repuesto, dice, no, esto es fabricado, este es el original, y resulta que va a haber, es una copia, no sé. Es una copia, y uno dice, no, esto es más chino que exacto. Exacto. Aunque usted mira el repuesto y los va a ver iguales, el coronavirus. pero no lo diferencia. Sí, ahora, exacto. La diferencia es cuando usted es en el precio, ¿no? Cuando usted lo compara en el precio. En el precio que tiene el original al homologado. Don Héctor. En el lugar que lo está comprando. Hermana Olga. Don Héctor. Sí. O sea, ¿podemos decir que los libros apócrifos son genuinos?
Sí, Sí, podemos son decir genuinos. que son genuinos. Porque son hechos por autores Sí, son reales. genuinos porque son hechos en la época y porque son escritos por las personas que el mismo libro dice que son escritos, entonces son genuinos. Es correcto. Más cuando se hace el análisis de lo que dice el libro, entonces se detecta que no todo lo que dice va en línea correcta con el resto de la palabra. Entonces allí ya la parte de validar que lo que dice el libro todo sea correcto, ahí es donde ya no pasan la prueba, digámoslo así. Entonces, esos libros serían libros genuinos, o sea, históricos, verdaderos, que fueron escritos por personas de su época, que tienen una importancia relevante desde el punto de vista histórico, más no son auténticos en el sentido de que lo que dice allí no va en línea directa con todo el resto de la palabra, sino que hay cosas que ya no, como que no encajan. Entonces ese es el punto, sí, mi hermana. Entonces sí, los apócrifos sí serían genuinos. Pero no auténticos. Pero no auténticos. Pero no auténticos. Eso está bien. Hermano Luis Fernando, sería como cuando uno va a comprar zapatillas. Perdón, hermanita Marta, es que es para que sigamos el orden en que estábamos. Entonces estaba el hermano Héctor Alcalá y después seguía el hermano Eber Carrillo, ¿sí? Y entonces después seguiría usted, hermanita Marta. Entonces, cuando el hermano Héctor Alcalá termine, nos dice, seguiría el hermano Héctor. No, yo era para que los hermanos que mencioné nos hicieran un aporte desde el punto de vista práctico para contener una comprensión. Sí, para hacer un ejercicio como exacto, para ti, nos ayude a entender más fácil. Una aplicación. Yo diría en respuesta de lo que usted preguntó, mi hermano Héctor, que un repuesto genuino y auténtico podría uno decirlo más o menos en estos términos. Un repuesto genuino es un repuesto que fue hecho por la fábrica que realiza directamente ese tipo de elementos. Ese sería un repuesto genuino. Exacto. Es posible que un repuesto genuino no sea auténtico, por eso hay control de calidad. Cuando una fábrica fabrica un elemento, le hace control de calidad para estar seguro que todo lo que está sacando al mercado cumpla y sirva para lo que fue hecho. Pero no todo sirve para lo que fue hecho, por eso el control de calidad deja unos que no pueden salir porque salieron con errores, quedaron fabricados con ciertas fallas. Entonces, esos elementos que no salieron al mercado, por ejemplo, esos repuestos, serían repuestos genuinos porque fueron hechos por el fabricante original, pero no serían auténticos porque no lograron cumplir para lo que fue hecho, o sea, tenían fallas en su elaboración o en su uso como tal. El que sí fue hecho por el fabricante original y que pasó la prueba, digamos, de control de calidad, ese sería un repuesto genuino y también sería auténtico. Ahora, resulta que es posible que otra fábrica que no es la propia que hace esos repuestos, los ha copiado. Entonces hace unos repuestos, digamos, a su manera, con otros materiales, pero esos repuestos, muchos de esos repuestos, cuando se le hace el control de calidad, pasan el control de calidad. Esos repuestos serían repuestos que no son genuinos porque no fueron hechos por el fabricante original como tal, pero sin embargo sí son útiles para lo que se necesita, o sea que serían auténticos, o sea que esos repuestos no serían genuinos, más sí serían auténticos. No sé, se me ocurre como pensando en su pregunta como una comparación por ese estilo. Más o menos. Sí, auténticos homologados ya. Eso, más o menos sería. Fernando, muy bueno el aporte. Es como, de ahí la importancia de las patentes. Eso. Está hablando, ¿sí? Una cosa es que usted sea el descubridor, el que realmente hace el invento, y otra cosa es el que pues lo copia y resulta que no es el original, pero con muchas características idénticas al que lo patentó, o sea, al original. Correcto. Esto tiene mucha aplicación respecto a lo que estamos hablando. Correcto. Sigue mi hermano Eber, después sigue mi hermana Marta y después sigue mi hermano Juan Saray. Adelante, mi hermano Héctor Carrillo. Gracias, mi hermano. No, solamente afirmar o confirmar lo que ustedes están diciendo. Para que John Wilder pueda aseverar que el repuesto no es auténtico, él tuvo que haber estudiado, él tuvo que haber experimentado además que al que uno u otro repuesto no funcionó y no sirvió.
yo puedo ir con seguridad donde John Wilder, porque yo sé que él me está colocando repuestos originales, y él los consigue y además él los consigue donde él sabe que los venden originales. En lo que nos atañe, yo he estado lastimosamente no, el Señor ha permitido que yo interactúe con una persona testigo de Jehová en mi trabajo, en mi oficio, y esa persona habla con tanta certeza, con tanta seguridad, quiere compartir su palabra, su Biblia, su doctrina, que una persona que no conoce se va por ahí, cree en eso. Alguna vez yo le dije, hermano, ¿pero usted sí cree en Jesucristo? Y me dijo, claro que yo creo en él, el sacrificio que dijo es importantísimo, pero yo sé que él no cree al Señor Jesucristo como Salvador, que él no cree al Señor Jesucristo como lo que fue, sino solamente como un profeta. Entonces desde allí la importancia de confirmar si el escrito es genuino, es auténtico, es original y no está tergiversado. Yo creo que el compañero que yo he estado trabajando no lo hace con mala intención, pero él está equivocado. Yo no he logrado todavía, pues yo no lo voy a convencer, sino el Espíritu Santo, pero lo tengo como una carga para mí. Y él tratando de compartir un conocimiento o una doctrina completamente equivocada, que la de Testigos de Jehová. Para eso solamente puedo rebatirlo conociendo al Señor o estudiando su palabra. Pero hay palabra y hay doctrinas y hay sectas completamente equivocadas que si uno no lo conoce, se va por ahí. Básicamente era eso, hermano. Muchísimas gracias, mi hermano Ever. Podríamos decir que ese amigo suyo está sinceramente equivocado. O sea, no es por mala fe, no es por mala intención, sino que él cree que en verdad está en lo correcto, digámoslo así. Así es. Qué bueno, ve cómo enriquece la clase estos aportes. Muy bueno, Ever, ¿oyó? Sigan, hermano. Gracias, don Héctor. Excelente. Bueno, sigue mi hermana Marta y después sigue mi hermano Juan Saray. Diríamos que el auténtico es como cuando hay almacenes de cadena de ropa que hacen un outlet. Entonces, esa ropa es por el mismo fabricante, el mismo diseñador, pero esa ropa salió con algún defecto. Entonces hacen ese almacén de outlet donde uno va y la consigue a menor precio y es de la misma marca, de ELA o de esto. Entonces, es genuino, pero no auténtico porque tiene un error. Exacto, así falla. Hermana. Exacto, hermana. Le pegó como es. Igual pasa con las zapatillas. Cuando nosotros los chinos son muy inteligentes para hacer la zapatilla. Pero la zapatilla, cuando nosotros vamos a comprarla, para saber que la zapatilla es legalmente americana, debemos conocer el producto para hacerle si usted va y la compra aún la cámara, ella cuando usted la hunde, la auténtica, usted la hunde y se hunde fácil. Pero cuando no es auténtica, es durita. Hay una que la hacen también que entra el dedito, pero muy poco. Cuando la hace así, ella se tiene que doblar para acá y para acá, la zapatilla auténtica. La otra no, es dura. La genuina. La genuina. Entonces, en estos libros, los acrósticos son genuinos, pero no son auténticos porque no pasaron la revisión de los eruditos hicieron en ese momento, vieron, entonces no los autenticaron que estaban para hacer, ¿cómo es? Tenidos en cuenta en el canon. El canon bíblico. Para mí es eso, lo entendí de esa manera. Yo la felicito, mi hermana, porque esa es la esencia del significado de esas dos palabras. Entonces, era muy importante este diálogo que estamos teniendo, porque son palabras que para nuestro idioma español más o menos significan lo mismo, pero a la luz de esta situación ya tienen unas diferencias. Bueno, sigue entonces mi hermano Saray. Lucho, mire, yo creo que estamos hablando de... Los dos creen, gloria a Dios. Estamos hablando de genuino, auténtico, ¿sí? Yo creo que todos los libros escritos antiguamente, los apócrifos, todos
los libros del Antiguo Testamento son libros genuinos y son auténticos, ¿sí? Porque son de la época, pero no son fidedignos con la palabra, que es lo que tenemos que mirar nosotros, que van de acuerdo a lo que la palabra, de lo que dice la palabra, ¿cierto? Si son fidedignos, deben de ser fidedignos, son genuinos porque son de la época, y son auténticos porque son escritos por personas de la época también, pero no son fidedignos porque no van de acuerdo a lo que estipula la palabra. Eso yo creo que si yo voy a comprar un par de zapatillas, como decía Marta ahorita, las zapatillas las consigue uno por tipos, tipo A, tipo B y tipo C. Yo voy a comprar un par de zapatillas tipo A, las tipo A son las genuinas. Voy a comprar las tipo B son algo parecido a las genuinas, pero no tienen nada que ver con lo genuino. Yo voy a comprar unas tipo C, es un fabricante tercero que las fabrica algo parecidas, pero no tiene nada que ver con la tipo A. Entonces yo creo que genuino, auténtico, vienen de la época, pero no son fidedignas con la palabra. Yo dijera que quería hablar, no que estoy de acuerdo con él. O sea, usted es como los muchachos, a usted le gusta lo original. Falta de respeto ahí con el hermano. Adelante, pastora. Bueno, solamente como en cuanto a lo que decía Ever, quiero decirles y los felicito por estar en esta capacitación de hermenéutica, básicamente. Nosotros tenemos varias clases y son buenas, uno va a ir conociendo, pero esa es una forma de conocer la palabra mucho más directa y concisa. Entonces, cuando nosotros nos referimos a los testigos de Jehová, a las sectas que no van de acuerdo a la palabra, que es realmente las que están fuera de la interpretación correcta bíblica, es porque ellos son adoctrinados. Ellos entran e inclusive los alejan a veces hasta de la familia, porque los comienzan y los adoctrinan y ellos cogen esa certeza, como decía él, esa seguridad en hablar, y usted los ve y son apasionados y saben lo que están diciendo y creen, como también dijo Fernando, es sinceramente equivocados. Lo único que yo siempre pienso de cualquier persona que está buscando sinceramente al Señor es que el Señor dice que lo buscaremos y lo hallaremos porque lo buscaremos de todo corazón. Y yo he visto gente salir de esas sectas porque realmente han querido conocer del Señor. Pero cuando uno no conoce realmente, cualquier persona viene y le da vuelta seca. Una persona de esas llega y le da vuelta seca a uno si no está realmente afirmado en las doctrinas. Por lo menos viene ver, tiene algo seguro allí y él sabe que si él se mete un poquito más con la persona a hablar de Jesucristo, la persona ahí es donde va de pronto a patinar o de pronto se va a aseverar de que es una secta. Porque nosotros la base de nuestra doctrina es el Señor Jesucristo. De ahí se desprende todo lo demás. ¿Sí? Amén, amén. Entonces quería hacer ese paréntesis, felicitarlos porque realmente aquí es donde uno conoce un poquito. Y esta es una de las materias básicas para uno conocer realmente mucho más la doctrina en la que nosotros creemos. Muchas gracias por el aporte. Yo otra vez interrumpo. Nosotros, por lo menos en el caso mío, mis tías y mis primas son adventistas del séptimo día y al ser adventista, la doctrina del adventista es que el sábado y el no comer cerdo la ley es fundamental sobre la ley. Entonces, ¿qué he hecho yo? Porque estamos en un grupo, somos una familia. Primero, pues orar y estar con la palabra. Entonces yo, en lugar de discutir cuando vienen esos temas, yo siempre le digo, vamos a ver qué dice en tal parte de la Biblia, qué nos está hablando. Entonces, con la palabra de Dios, inclusive ya hay una prima que me escribe a mí aparte y las dos hablamos y eso, pero eso lo va haciendo el Señor y la manera más auténtica que pienso yo, nosotros somos cristianos, somos seguidores de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios es la que nos va a dar vida, es la que Él va a llevar y va a quitar la venda de nuestros ojos. Así como una vez tal vez pudimos nosotros estar en una parte que no era a mí, la palabra de Dios fue la que abrió mis ojos para salir de una iglesia de la prosperidad. Si no fuera por mí, yo estuviera allá. Pero la palabra de Dios me mostró que estaba en un error doctrinal, que ese no era, y lo hacía de todo corazón. ¿Qué hice? La palabra de Dios, al leer la palabra de Dios fue abriendo mis ojos. Entonces, lo más
que yo siempre hago es llevarlos a la palabra, un texto bíblico, pero ¿qué vamos allí? ¿Qué dice acá? ¿Qué es lo que me quiere hablar el autor sagrado? ¿Qué es lo que me está diciendo el Señor? Entonces la palabra de Dios va haciendo la obra en cada uno de nosotros y es lleno del Espíritu Santo. Muchas gracias, Bueno, mi hermana. Excelente, excelente. Bueno, mis Sumamente hermanos. pura es la palabra, dice la Biblia, sumamente pura es la palabra y diáfana. O sea, está completa y Cristalina, original. transparente. Muchas gracias. Eso, muy bien. Bueno, entonces, estas son preguntas que tienen que solucionarse cuando se hace este tipo de hallazgos, ¿no? Entonces, ¿es genuino? ¿Es auténtico? ¿Es espúreo? Entonces, ¿qué significa que es espúreo? Significa que es un texto que no se puede comprobar su autor, ¿sí? No aparece en los originales. No aparece, ¿cierto? Exactamente. Es corrompido, ¿sí? Si su contenido ha sido cambiado. Entonces aquí, por ejemplo, alguno de los hermanos había dicho, que si de pronto en el transcurso de la historia han cambiado algo de lo que fue escrito originalmente. Entonces, si eso ha sucedido, entonces el documento ha quedado corrompido. ¿Por qué ha quedado corrompido? Porque han cambiado lo que originalmente el texto decía, lo que originalmente el documento contenía cuando fue escrito, pues en el momento en que fue escrito por el autor que lo escribió. Entonces, son preguntas supremamente importantes. Sin embargo, las dos en las que me quise centrar más en las dos primeras es genuino y auténtico, porque son las dos que para nuestro idioma español suenan como casi si fueran sinónimos, pero digamos que a la luz de estas situaciones, pues tienen cada una su acepción particular. ¿Es creíble? Sí, esta es otra pregunta importante, y esta pregunta básicamente está centrada en si son fidedignas las copias al original. Entonces, aquí entra, digamos, un aspecto muy importante que comentaba la pastora hace un ratico, y es que hay algo que hay que tener en cuenta, que también lo decía el reverendo Cosme Damián Vivas, y es que nosotros hoy en día, mis hermanos, no tenemos documentos, los documentos iniciales que fueron escritos en su momento, no los tenemos. ¿Por qué? Porque por el deterioro natural de los materiales en que fueron escritos, ya no existen. Eso es lo que ha sucedido, ya no existen. Entonces, debido a que se presentaba ese deterioro, es que fue necesario que la cultura judía utilizara los escribas, ¿sí? O personas que se dedicaran a hacer ese proceso de transcripción, ¿sí? Y que pudiera a lo largo de los años y de los siglos conservarse esos textos, a pesar de que se deterioraban y se iban dañando, pero se volvía a hacer una nueva copia, se volvía a hacer una nueva copia, y esas copias se hacían con muchísimo cuidado, ¿sí? Pero a pesar de que se hicieron con muchísimo cuidado, y que los hombres que se dedicaban a esa labor, ¿sí? Hombres muy responsables y muy temerosos de Dios y muy temerosos de cambiar alguna palabra, a pesar de todo eso, por ser una labor humana, pues se metieron uno que otro errorcito en alguna parte, y eso con el paso del tiempo fue quedando ese errorcito como si fuera la palabra que en verdad se escribió desde el principio. Sí, ese tipo de cosas ha sucedido, y ese tipo de cosas se descubren gracias a que hoy en día, a causa de muchos descubrimientos arqueológicos que hemos tenido, se hacen comparaciones entre diferentes fuentes de copias. Vuelvo y les digo, nosotros lo único que tenemos hoy en día son copias de copias, 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 que son muy antiguos. Sí, claro, tenemos unos muy antiguos, pero a pesar de ser muy antiguos, ese no era un original. ¿Por qué no era un original? Porque ese documento ya era, por decir algo, la 23ª copia del original. Entonces era copia de copia, de copia, de copia, de copia, y ese, a pesar de que fue escrito en cierto momento histórico hace muchísimos años, se conservó, y hoy en día lo tenemos en algún museo, lo tenemos cuidado en algún lugar donde se le den las condiciones para que se disminuya al máximo, que continúe deteriorándose, y esos son, entre comillas, pues les digo así gráficamente, entre comillas, esos son nuestros originales que tenemos hoy en día.
entre comillas, porque no son originales. ¿Por qué no son originales? Porque fueron copias de 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 muchas copias, y eso es lo que tenemos. O sea que nuestras fuentes son fuentes que no podemos decir que fueron los originales que se escribieron, sino copias de copias de copias de los originales. Así que si ustedes en algún momento escuchan que alguien dice que es que este se basa en los originales, usted pues ya entiende que eso no es así. Ya entiende que ninguna de las traducciones que tenemos hoy en día se basan en ningún original, porque no existe ningún original. No tenemos ni un solo original. Tenemos documentos antiguos, sí, muy antiguos, unos más antiguos que otros, pero no son originales porque son copias de copias de copias de copias. Eso es bien importante que lo podamos tener en cuenta, porque a la hora de nosotros, estar seguros de lo que estamos hablando, pues ya tenemos claro que no tenemos originales. O sea, eso no, hoy en día no contamos con ni un solo original. Contamos con muchas copias y gracias a Dios contamos con muchas, y por eso se nos ha podido permitir comparar una con otra, y basado en esa comparación, entonces poder decir, lo más probable es que esta palabrita, que en este no está clara, y que en este sí tenga la razón esta, porque el significado, digamos que varía en este sentido o en este otro, y eso es lo que los expertos pues se han dedicado por muchos años a aclarar. Pero básicamente, debido a que tenemos muchas copias, es que podemos hacer eso. Si tuviéramos una, dos o tres copiecitas, pues mis hermanos, tendríamos una gran probabilidad de equivocación o una gran cantidad de dudas. Voy a bloquear voy a bloquear un momentico al hermano Gildardo, porque hay un sonido. En el momento en que vaya, digamos, a hablar mi hermano Gildardo, con mucho gusto, entonces desbloquea el micrófono y todos le escuchamos. Mientras tanto, se lo he bloqueado para que no haya como ese ruido para todos. Bueno, sigamos entonces. Entonces, ¿es creíble? Pues quiere decir que si son unas copias que son fidedignas de las copias del original. Esa parte de que es creíble, mis hermanos, es relativa, por lo que les estoy diciendo. Porque usted puede decir si es creíble o no, si tiene el original, ¿sí? Y tiene la copia. Y si usted tiene los dos, entonces usted puede, mirando la copia, comparándolo, decir, no, aquí hay algo que está difiriendo, o sea, que es distinto del original. Y entonces usted dice, no es creíble porque aquí tiene algo que está distinto del original. Si yo tengo el original y tengo la copia, eso es muy sencillo identificarlo. Pero resulta que nuestra situación es muy particular, porque nuestra situación de esos dos, el original, de acá arriba, el original, no lo tenemos. Solo tenemos copias y copias y copias y copias y muchas copias, y no hay ningún original. O sea que la manera de identificar si es creíble no es del todo absoluta, es relativa. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer es basarnos en muchas copias, analizar muchas copias, mirar el significado, ¿sí?, que hay cuando hay alguna diferencia, y basado en eso, obviamente bajo la guía del Espíritu Santo, poder determinar. Lo más probable es que en este texto, donde estas copias no lo tienen o lo tienen deteriorado y no se nota, y estas otras se notan poquito, lo más probable es que vaya tal cosa. Y ese es el ejercicio que se ha hecho, y gracias a Dios, a estos hombres de Dios, pues que han hecho esta labor ardua por años y por años dedicados a todo este estudio, y pues gracias a eso podemos hoy en día tener nuestra Biblia y decir, bueno, aquí tengo mi Biblia, y mi Biblia, digamos que puedo confiar en ella. Gracias al Señor. ¿La pastora iba a decir algo? Sí, yo creo que es importante que nosotros demos gracias a Dios por todas esas personas que se dedican, que no son cualquier persona, tienen que haber estudiado mucho para poderlo hacer también. Y también decirles de que cuando se habla de un espúreo, no necesariamente se han dejado algunos espurios en la Biblia, porque se encuentra no va contra la doctrina, y se encuentra en otra parte de la palabra. Entonces, de pronto en el original, como dice, entre comillas, dice Luis Fernando, de pronto sí no lo vamos a ver, pero
sí se encuentra en otro de los escritos. Entonces, por eso se han dejado algunos espurios, que dice, ahí no iba, de pronto el copista lo hizo y lo tomaron cuando lo escribieron allí, ya lo incluyeron el otro copista, pero no peleaba ni riña con otro texto que habla sobre eso, ¿sí? En algún momento yo creo que lo vamos a ver más concretamente, los espurios. Sí. Sí, pastora María Elena, muy importante aporte. Ejemplo bíblico. Cuando uno lee en Mateo que dice, cuando dice en el Padre Nuestro, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Sí? Resulta de que en el original que estamos hablando, de pronto no dice eso. Pero hay una parte de la Biblia donde se menciona esas tres palabras. ¿Ya? Eso aplica a lo que está diciendo la pastora María Elena. No está, digamos, en el versículo original, pero está soportado en otro texto bíblico del Antiguo Testamento. No tengo la cita en este momento, pero como vamos a ver más adelante, podemos dar ese ejemplo. Muchas gracias, mi hermano. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Ok, entonces seguimos. Entonces, íntegro, ¿sí? Si su contenido es auténtico y no corrompido. Entonces, miren lo que vamos viendo en esta nueva palabra. Entonces, para poder que sea íntegro, tiene que cumplir con dos requisitos, ¿sí? Con el requisito de que sea auténtico. ¿Qué quiere decir que sea auténtico? Que lo que está escrito sea verídico, ¿sí? ¿Y qué tiene que ver con que no sea corrompido? Pues que no ha sido cambiado lo que el autor de ese texto escribió. O sea, que a lo largo de la historia no le hayan cambiado las palabras pues, de su escrito. O sea, si no le han cambiado las palabras de su escrito, está tal cual como él lo escribió desde el principio. Y haciendo el análisis, eso que está escrito es de verdad algo verídico, entonces cumple con que es no corrompido y al mismo tiempo cumple con que es auténtico. Y si cumple con esos dos requisitos, entonces se dice que el texto es íntegro, ¿sí? Íntegro quiere decir que es un texto que el contenido no ha sido modificado, ¿sí? Y lo que dice es verídico, ¿ya? Entonces, ese es un texto íntegro. ¿Es importante que sea íntegro, mis hermanos? ¿Ustedes qué opinan? Total. Obvio. Total, claro, porque... total. Todos los textos que nosotros consideremos que pueden ser parte importante para las versiones, para las traducciones de la Biblia, sin excepción alguna, tienen que ser íntegros, absolutamente, tienen que ser íntegros, ¿sí? Entonces, miren los conceptos como los manejan estas personas. Por eso yo quise colocarlos todos como pregunta, ¿sí? ¿Es genuino? ¿Es auténtico? ¿Es espurio? Me pareció como muy interesante manejarlos como preguntas porque la respuesta nos da la definición de qué es cada uno de ellos y nos permite como entender que en algunos casos no es lo que nosotros normalmente en el idioma español pues o manejamos, ¿sí? Porque tiene sus particularidades. Entonces, íntegro significa un texto que cumple con que es auténtico y con que es no corrompido. Que sea auténtico, repito, como ya lo dijimos hace un momento, significa que es un texto que lo que dice es verídico, el contenido es verídico, y que no es corrompido quiere decir que en ningún momento en la historia, después de que fue escrito, no le cambiaron palabras a lo que decía originalmente, está tal cual como se escribió desde el principio. Entonces eso es. Mi hermano Gildardo Tavares está levantando la mano. Adelante, mi hermano Gildardo, lo escuchamos. Gracias, pues no sé si vale la un poquitico más volumen. Como cuando uno manda las llaves de la casa, que viene con la misma original. Pienso yo pues que vale esa, porque es que se le pide lo original a uno ya teniendo una copia. Y de esa copia saca otra copia y otra copia. Y llega un momento que algo falla y comienzan a molestar la chapa, comienza a trabarse, porque de copia se pierde la originalidad como de lo que estamos hablando. Ya nada es original porque copia. Así puede pasar lo mismo. Pues eso pasa con las llaves de la casa, digamos de un carro. Depende del original. Saca una copia, a esa copia le saca otra copia
ya no es lo mismo, ya pierde algo que queda molestando. Está muy bien su comentario, hermano, lo felicito. Ese ejemplo que está diciendo usted, por ejemplo, cuando uno saca una copia de una llave, ustedes, yo no sé si ustedes han hecho el ejercicio. En el ejército a mí me tocó vivir esa experiencia y se notó el cambio. Nosotros teníamos unas llaves que se utilizaban en ciertos lugares donde se guardaban pues ciertos elementos de los soldados y esas llaves con mucha frecuencia se perdían. Entonces había que siempre, digamos que mandar a hacer varias. Alguna vez, sí, históricamente me habían contado, resulta que esta es la original y entonces hacían una copia y después hacían dos copias. Listo, se perdió una, entonces después hacían, ay, hay que volver a hacer copia porque ya se perdió una, solo estamos en manos de esta. Entonces iban y hacían copia de esa. Y entonces vamos a hacer 3 copias de esta, listo, quedaba una guardadita y las otras 2 se usaban cuando se perdían y solo quedaba una en su poder. Esta ya es la última que nos queda y se va a partir. Hagamos una copia y hacíamos una copia. Entonces, cuando sucedía eso y se hacía copia y después una copia de la copia y después una copia de esa copia y así, llegaba el momento en que se hacía la copia y la copia no abría la puerta. Exacto. No la abría. Llegaba el momento en que ya no la abría. Ese ejemplo que está diciendo el hermano Tavares es excelente. Lo felicito. Excelente. Llegaba el momento en que no la abría y todas eran hechas con la misma máquina, porque era una máquina que estaba ya pues en el batallón con la que se hacían las copias y la máquina funcionaba igual para todas. ¿Qué podemos sacar como ejemplo o como enseñanza de allí? Que eso que sucedió de que copia, a pesar de que haya una muy buena intención, queda inmerso la posibilidad de que con el paso de varias copias, sin pretenderlo, sin intención mala, sin ninguna, acto premeditado de cambiarlo, no, sin nada de eso, por naturaleza propia de ese ejercicio, se va tergiversando, ¿sí? Y va llegando el momento en que esa copia ya tiene alguna diferencia del original de arriba, de la primera que donde se arrancaron a hacer las copias. Por eso lo mejor es para una llave, como le entregan a uno 3, guardar una, ¿sí? Y de esa sacar copias, pero siempre dejarla esa guardada y esa no usarla nunca, sino que esa sea la fuente para sacar copias y copias y copias. Pero siempre estamos sacando copias de la original. Si eso lo hacemos, nunca nos va a pasar eso que nos pasó en el ejército allá, que llegó el momento en que una copia ya no iba a abrir la puerta. Entonces, mi hermano, quiero felicitarlo. Qué ejemplo tan excelente, qué ejemplo tan bueno. Pero eso es lo que sucede y por eso hoy en día, como no contamos con los originales, sino solo con copias, nos toca que expertos, y gracias a Dios contamos con muchas copias, esa es la otra ventaja, ¿sí? Expertos que se han dedicado a este estudio han podido reconstruir y han podido analizar y basados pues con la guía del Espíritu Santo, poder decir aquí debe ir esto para que todos sigan en la misma esencia, en el mismo orden. Entonces, excelente. Muchas gracias, mi hermano, por ese comentario, Gildardo Tavares. Qué bueno, hermano. La sacó del estadio con ese, con ese ejemplo, muy bueno. Mira lo que es que esto es práctico y esto nos enriquece y nos afirma. Es el caso, nos ha ocurrido a todos. Muchas veces uno va y necesita la copia de la llave de su casa o lo que sea, y cuando la va a ensayar, resulta que no le funcionó. Entonces, tiene que ir al molde. Al molde es decir, donde van y la pulen y verdaderamente que quede idéntica, auténtica, ¿sí? Con el original. Qué bueno, que genuina, pues. Ok. Gracias, muchas gracias, mi hermano. Excelente, excelente. Un aportecito, hermano. Un aporte aquí que me llegó a la mente. Sí, adelante, hermano. Otra gran diferencia es que cuando hay una copia o cuando algo que no es genuino, sino más bien, copiado la diferencia es que el genuino dura mucho más. Sí. Eso me hace pensar cuando la palabra de Dios se toma del original, que es genuino, que es auténtica, y la persona la recibe, esa palabra permanece para siempre, nunca se va a ir. Pero cuando la palabra no es genuina o que no es auténtica, de algún momento a otro esa persona entra en un error que se da cuenta de que estaba en el camino equivocado. O sea, no le va a durar. Eso.
Está muy bien. Otro que la sacó del estadio. Está muy bien el ejemplo, mi hermano, está muy bien. Y básicamente, dadas los significados de las palabras que estamos viendo para este contexto, básicamente es hablar de auténtico, porque básicamente no interesa si el documento que tengo en mi mano es el documento de hace 2000 años atrás, no interesa. Lo interesa es que lo que allí diga sí sea exactamente lo que fue escrito, y eso es que sea auténtico. Entonces, si la palabra que manejamos es una palabra auténtica, o sea, el significado de lo que se está hablando es exactamente el significado con el que se escribió, entonces estamos manejando la palabra como se dijo en su momento, completamente auténtica. Entonces, muchas gracias por el ejemplo, mi hermano. Fernando. Adelante, hermana Amanda, la escuchamos. Yo digo que el Espíritu Santo pone el sello final. Dice que Él nos lleva a toda verdad. Amén. Estoy completamente de acuerdo con usted, mi hermana. Así es. Así es. Bueno. Estos procesos, si no son orientados por el Espíritu Santo, la posibilidad de error humano es gigantesca. Es gigantesca. Entonces, definitivamente, la guía del Espíritu Santo es la que coloca el sello para que este tipo de actividades queden como deben quedar, correctas como deben quedar. Muchas gracias, mi hermana Amanda. Es correcto lo que usted está diciendo. Estoy completamente de acuerdo. Bueno, mis hermanos, entonces, hay un punto aquí interesante, y es que lo que les estoy mostrando ahí en pantalla en este momento, ¿sí? El cuidado extremo, ¿sí?, de la preparación y de la preservación de los manuscritos del Antiguo Testamento se lo debemos en su mayoría a los escribas judíos. Estos fueron los personajes que se dedicaron a hacer esta labor, a hacer las transcripciones, ya que los materiales se deterioraban con relativa rapidez. Entonces, asegurar que esa palabra siguiera ahí viva y siguiera siendo legítima, digamos, correcta. El pergamino tenía que ser hecho de las pieles de animales limpios, preparado solo por judíos. Las hojas unidas por cordones hechos de piel, animales limpios. Cada columna debía de tener no menos de 48 y no más de 60 renglones. El escriba tenía que trazar primero los renglones, y si 3 palabras se escribían fuera de renglón, el manuscrito no tenía valor alguno. Esto es importante porque ellos, como está diciendo allí, si cometían 3 errores sencillitos de que se saliera del renglón alguna palabra, 3 errores en todo un manuscrito, lo desechaban. Este ya no sirve, ¿sí? Y como no había en la época, pues, borrador y yo borro y vuelvo y escribo, entonces eso era con una tinta y ya así quedaba escrito, entonces se desechaba y se volvía a empezar a escribir. Eso es para mostrar la seriedad con la que fue desarrollado ese tipo de actividades. La tinta debía ser negra, preparada por una receta especial. El escritor no podía escribir una sola palabra de su propia memoria, sino que tenía que poner delante una copia auténtica. Cuando se decía una copia auténtica, eso sí es una copia auténtica, quiere decir una copia que dice lo correcto que tiene que decir, ¿sí? Auténtica es porque, ya les explicamos ahorita rato, vuelvo aquí, auténtico es que la información o el contenido es verídico, eso es que sea auténtico, ¿listo? Entonces aquí estamos diciendo, ¿sí? Tenía que poner delante una copia auténtica y debía pronunciar cada palabra en voz alta antes de escribirla. Debía limpiar la pluma con mucha reverencia antes de escribir el nombre de Dios. Es más, se dice también que inclusive cuando iban a escribir el nombre de Dios, tenían que ir y lavarse las manos y regresar y escribir el nombre de Dios. Con esa reverencia, estos hombres hacían ese trabajo. Y antes de escribir el nombre de Jehová, tenían que bañarse las manos. Algunos exponen que todo el cuerpo para que no fuese contaminado aquel nombre de Dios Todopoderoso. Entonces, ¿por qué quise colocar este par de párrafos? Porque quiero que nosotros entendamos la absoluta seriedad, la absoluta reverencia, el absoluto profesionalismo con el que estos hombres hacían esa actividad, de hacer las transcripciones de los textos para que, a pesar de que los materiales se deterioraran, el contenido quedara. Entonces, yo pregunto, mis hermanos, ¿habrá alguna intención de que los errores que se hayan colado fueran a propósito? No. No, para nada. Lo que menos se quería es que
se cambiara, así fuera en un solo detalle, se cambiara la palabra, para nada. Ellos lo hicieron con total honestidad y con toda la intención de que quedara muy bien hecho. Lo que pasa es que a pesar de eso, el hombre se equivoca. Hay error humano, no intencionado, pero hay error humano. Y en tantas transcripciones y transcripciones y transcripciones se colaron errores. No muchos, claro está, comparativamente, pero se colaron errores. Entonces, esos errores son los que después, con estas otras estrategias, se han venido, digamos, ajustando para que pueda otra vez, digamos, tener una tranquilidad de que dice lo que debe decir. Entonces, bueno, mis hermanos, por cuestión de tiempo vamos hasta aquí, pero estamos en un complemento de este tema muy interesante porque es el ejercicio de cada vez que encuentran un texto, ¿sí? Que es histórico, que tiene mucho tiempo de antigüedad, como los rollos del Mar Muerto, de la cueva del Qumran, y otros que se han encontrado en otros textos sinaíticos y otros que en su momento ya les vamos a decir cuáles son y qué características tienen, que son las fuentes de donde hoy en día se han tomado todas nuestras Biblias, porque nuestro tema es cómo nos llegó la Biblia. Nosotros sepamos cuál es el tratamiento que han tenido todos estos hallazgos para poder validarlos y tenerlos en cuenta para que sí sean parte de las nuevas traducciones o que no sean parte de las nuevas traducciones. Entonces es un ejercicio, digamos, que hace parte de esto, aunque uno podría pensar inicialmente que no, pero a mí me parece que es fundamental que esto esté. No sé ustedes qué opinan, mis hermanos, y ya para terminar la clase. Excelente, Luis Fernando. Excelente clase hoy. Muchas gracias. Excelente aporte el que hizo mi hermano. Uf, la sacó del estadio. Le di con toda. Le dio con toda, así en el ejemplo. Qué comparación gracias, tan apropiada. Muy edificante. Gildardo, hay que echarle agüita. Oh, hermano. Hermano Gildardo, hay que echarle agüita, le dice Juan Saray. Sí, señor. La verdad es que sí, hizo una comparación, pero espectacular. Bueno, mis hermanos, entonces, ¿se le cayó el pelo con eso, mi hermano? ¿Y cómo así? Que la clase de hoy estuvo muy enriquecedora, esta clase de dónde nos llegó la Biblia, porque es como saber su originalidad, que nosotros tomamos la Biblia y nos llegó, la vamos, la compramos, tenemos varias versiones, pero de verdad no sabemos el significado, lo que ha pasado, cuántos hombres, mire las personas que escribían, el saber que era tal la reverencia que tenían hacia la palabra de Dios, que antes de ir a escribir la palabra de Dios, iban y se bañaban antes de escribir a Dios, la reverencia, el respeto. Entonces yo creo que con esta clase nos hace tomar más conciencia de lo importante que es la palabra de Dios, que la palabra de Dios ha sido a través de los siglos, de los tiempos, la han sacado y han habido otros que han dado su vida, que su tiempo, con qué reverencia para que hoy nos llegue a nosotros. Y de verdad que es bastante enriquecedor como llevarnos a pensar cuando tenemos el texto en la mano o así sea en el celular o eso, cuánto han pasado para que nos llegue a nosotros y nosotros la podamos atesorar. Y me impacta de verdad que deja una enseñanza muy bonita, el saber su origen, como que la vamos a apreciar más, la hemos apreciado, la hemos estudiado, la hemos compartido, pero saber su originalidad, de dónde viene, como que crea en nosotros más conciencia. Para mí, ¿no? Es lo que yo tomo y es lo que yo aplico a mi vida. Muchas gracias, mi hermana. Está muy bien. Es muy correcto lo que está diciendo. Al final de esta clase, mis hermanos, nosotros vamos a quedar con un conocimiento, no digamos como eruditos, no, tampoco, pero sí vamos a quedar con un suficiente conocimiento para nosotros poder coger la Biblia, mirar por detrás o adelante y decir, ah, esta viene de tales fuentes. Ah, esta se tomó de tal fuente, esta otra, esta no tomó de esta fuente, esa se tomó de este otro texto, porque vamos a mencionar todos esos textos que son los que hoy en día nuestras Biblias utilizan como textos fuentes para poder elaborar nuestras versiones actuales, las que hoy en día nos llegan a nuestras manos. Entonces, esta clase, digamos, o este tema se ha configurado muy completo desde el inicio hasta
hasta la Biblia que nos va a llegar, o sea, que nos llega a nuestras manos. Yo creo que este material va a ser un compendio muy interesante que vamos a poder guardar a lo largo aquí de la iglesia y para que muchos hermanos más adelante vean los videos, vean el material y puedan instruirse en este tema, que es un tema que, pues, a ver, se habla mucho, pero no sigue un hilo conductor de principio a fin ordenado hasta completarlo todo. Por lo menos no lo he encontrado así. Yo he buscado mucho material, he buscado mucho libro, he encontrado muchas cosas muy interesantes, pero todos se centran como en un pedazo, como en las cosas más relevantes, pero no como en ese hilo conductor que hemos llevado hasta el momento en que pues, la Biblia nos llega a nuestras manos. Bueno, mis hermanos, vamos a ser despedidos. Les agradezco mucho por estar presentes. No sé quién quiere hacer la oración. Ah, la pastora iba a decir algo. Sí, que aún hoy en día se requiere y se tiene mucho cuidado al hacer una versión, ¿no? Cuando vi una entrevista y decía cómo una persona, solamente los que hacen la relectura son 150 personas de diferentes países y personas que tienen diferentes disciplinas, ¿no? Literatura, antropología, hacen diferentes lecturas de las que ya se ha estado sacando. Desde ahí yo, bueno, desde antes he escuchado a veces cuando lanzan las Biblias que a uno lo invitan. Pastora, y de diferentes denominaciones, además. De diferentes denominaciones para que se tenga así como un estándar de lenguaje también. Entonces, desde ahí cogí como ese aprecio y que hay gente que aún le pregunta a uno, ¿y por qué cobran las Biblias? ¿Por qué las Biblias? ¿Y por qué vale? ¿Y por qué tal cosa? Cuando todo eso tiene una inversión tenaz y una dedicación tremenda de hombres que son más de como unos 300 personas y más que dedican solamente a trabajar por mucho tiempo en una versión. Imagínense, solamente eso sin tener que ir a todos los que han hecho el proceso de transcribir. Entonces, demos gracias al Señor por esas personas porque nosotros tenemos esas versiones que también nos ayudan a entender mucho y nos ayudan al estudio de la palabra. Amén. ¿Quién quiere hacer la oración, mis hermanos? ¿Oramos? ¿Oramos? Sí, bien, claro. Bueno, oramos. Bueno. Padre Dios, amantísimo Señor, gracias te damos, Señor, por este día precioso, el día en que tu iglesia se reúne ahora virtualmente, Padre, en la mayoría de los lugares, pero unidos por el mismo Espíritu, Señor. Tu Espíritu Santo, precioso, Señor, que nos anima, nos ayuda y también nos orienta. Gracias por este tiempo, Señor, que podemos dedicar al estudio de tu palabra. Gracias por los maestros, Señor, por Luis Fernando y por el pastor Alcalá, Señor, que sacan su tiempo, oh Dios, también para poder profundizar, para poder traer, Señor, esta enseñanza. Gracias por cada hermano que también tiene ese interés, porque te amamos, Señor, porque ellos, Señor, están tan interesados al poder aprender, Padre Santo, y tener claros cada día más, como decía Pablo, Señor, esos misterios, Padre Santo, que vienen a ser revelados a tus hijos. Gracias por tu amor y tu misericordia, por tu cuidado. Ponemos delante de ti toda necesidad, todo hermano, Señor, que se encuentre enfermo, sus familiares, Señor, que tu mano poderosa sea con ellos, que tu provisión, Señor, sea cubriendo toda necesidad y que tu Espíritu Santo nos llene de tu paz, de tu amor y tu gozo. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, pastora. Y bueno, mis hermanos, entonces, si no hay ningún comentario, ya quedaríamos entonces despedidos para que vayamos entonces al culto. Que Dios los bendiga a todos. Excelente fin de semana. Excelente semana. Bendiciones. Corre, Kio. Winter.